Buenos días o tardes ya. Yo voy a hacer un poquito un pequeño relato sobre cómo nosotros llegamos a donde estamos ahora, para que veáis que una ciudad pequeña como es Ávila, con unos 60.000 habitantes, pues también se puede trabajar en prevención. Es muy importante, y lo veremos después, el prevenir. El que se quemen las cosas no tiene solución. Si nosotros ponemos todos los medios técnicos y humanos para que esto no pase, pues vamos a tener el 100% de la batalla ganada. Es difícil, el riesgo cero no existe, pero vamos a intentar por todos los medios disminuir el riesgo, no solo para los edificios o para el continente, sino también para el contenido, para los bienes culturales que albergan esos edificios. Nosotros empezamos a trabajar en el año 1989, en el que se redactó un plan de protección integral de la ciudad de Ávila. Este plan de protección integral, que desarrollaré ahora, contaba con una serie de documentos, uno que era el patrimonio no histórico-artístico de uso público, otro que era el patrimonio industrial, había luego unas recomendaciones globales, que era lo que se podía llamar el plan de emergencia de la ciudad de Ávila, y lo que era la protección global de la ciudad de Ávila. Pero había también un documento que estaba formado por 3 libros en el que se recogían el estudio de riesgo de incendio de todos los edificios VIP y todos los edificios del conjunto histórico de Ávila. Con esa base de datos de este estudio, pues se hizo un mapa de riesgo de la ciudad intramuros de Ávila. El problema de Ávila es que estamos encorsetados, la ciudad amurallada. Es difícil que se haga fuera, pero si está dentro es difícil también contenerlo, ¿no? Entonces, se metieron en la base de datos y se hizo una simulación en un ordenador qué podía pasar con los diferentes tipos de viento que hay en Ávila: dirección de viento, focos de propagación, altura de edificios, carga de fuego en los edificios, y con eso se hizo el plano de riesgo, que luego se va a ver. Se simularon también dos posibilidades: un incendio en el conjunto histórico, en un edificio de viviendas, un edificio no BIC, cómo podía afectar a los edificios BIC, y luego un incendio en un edificio BIC, cómo podía afectar al resto de edificios adyacentes. Posteriormente, en el año 2005, participamos en un proyecto europeo que era con 6 capitales, con 6 ciudades europeas, que eran ciudades amuralladas de Europa. Este proyecto lo que se trataba era de formar al personal de protección civil en materias de evacuación de bienes culturales en edificios históricos. Esto lo promovió Luca, la ciudad de Luca, que sufrió un terremoto, y el problema que tienen, que igual que ha tenido Aquila ahora, es que los bienes que quedan dentro, los bienes culturales que quedan dentro de esos edificios históricos, hay que rescatarlos. ¿Cómo se van a rescatar? No se van a rescatar de cualquier manera. Habrá que poner los medios para sacarlos en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, lo que se trataba era de formar a este personal en la manipulación de bienes culturales. Este proyecto, la verdad es que era muy ambicioso, pero fue muy mal gestionado por Luca y murió rápidamente. Pero a nosotros ya nos quedó la idea de empezar a trabajar en este campo. Luca lo que hizo fue pues, un inventario de bienes culturales que tenían los edificios, con una descripción somera de cada uno de ellos, un plano de evacuación de estos bienes dentro del edificio y poco más. Nosotros presentamos un vídeo en el que hablábamos un poquito de cómo tenía que ser todo. No voy a poner el vídeo porque dura 17 minutos, pero bueno, era la formación del personal, cómo iban a manipularse las obras de arte, un poquito resumiendo lo que nosotros pensábamos que era ese proyecto. Con la creación de la Comisión de Prevención de Incendios de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, pues nos dio la oportunidad, porque estábamos bastante estancados. Nosotros somos bomberos y de patrimonio sabemos lo justo, y de bienes culturales no sabemos nada. Entonces, las primeras preguntas que nos hacíamos es ¿y qué podemos hacer nosotros si no conocemos nada? Tuvimos la suerte de contactar con personas muy importantes, yo creo, y muy entendidas
en el tema de la salvaguarda del patrimonio. Estuvimos con Arsenio, que es un técnico que le han dado el Premio Nacional ahora de restauración en libros y papel, documentos. Y contamos también con Arantxa García, que está aquí hoy, aquí nos acompaña, que es de aquí, de Vitoria, que nos introdujo mucho en lo que eran los planes de salvaguarda de los museos y de los edificios históricos. Nos enseñó cómo teníamos que hacer las fichas, cómo teníamos que redactar los planes, cómo tenían que manipular los bomberos las piezas con la mayor seguridad posible dentro de las limitaciones que tenemos en una emergencia. Estamos en una emergencia, no nos vamos a poner unos guantitos blancos para no manchar la obra, sino habrá que intentar cogerla para mancharla lo menos posible, pero con los medios que tenemos. Y nos pusimos a trabajar. Hicimos lo que llamamos nosotros el Plan de Protección, Conservación y Catalogación ante Emergencias del Conjunto Histórico de Ávila. Trabajamos sobre 42 edificios del Conjunto Histórico de Ávila y la primera pregunta que nos hicimos es qué principios de defensa del patrimonio teníamos que seguir. Y como en todos los planes de protección, lo primero es la prevención. Con la base de datos que teníamos ya del estudio que se había hecho en el 89, empezamos a trabajar en todos los edificios que se cambiaban de uso o se rehabilitaban, empezar ya a introducir unas mejoras en cuanto a las medidas de propagación de incendios dentro del conjunto histórico. Luego empezamos a trabajar en lo que nosotros llamamos preparación, que es el preparar todas las fichas de los bienes culturales, todas las fichas de interés que tienen los edificios para una actuación de bomberos. No nos interesan muchos datos, pero sí que nos interesan unos datos básicos que nosotros tenemos que conocer y tenemos que saber dónde están. Hicimos unos protocolos de respuesta, unos protocolos de actuación para cada uno de los edificios históricos. Y por último, también trazamos unas medidas de recuperación de esos edificios. ¿Cómo debía ser ese plan? Sabéis que el papel se deja poner de todo y normalmente los planes de emergencia se venden por kilos, digo yo, siempre. Te hacen unos mamotretos como el que os he enseñado yo con 21 volúmenes, que es difícilmente digerible. La verdad es que no se pueden utilizar. Entonces lo que necesitábamos era una cosa que fuera práctica, que fuera realista, que fuera clara, que fuera eficaz y que funcionara. De nada nos sirve tener mucha documentación y muy buena si no sabemos cómo llevarlo a cabo. Para ayudar, nosotros impulsamos desde Bomberos y desde el Ayuntamiento de Ávila, junto con las instituciones, para hacer los planes de salvaguarda de los edificios históricos. Nosotros fuimos institución por institución, nos ofrecimos, hubo algunas que quisieron, otras que no quisieron, y fuimos nosotros recopilando todos los datos y a través de una subvención con el Ministerio de Cultura contratamos a unos historiadores, a unos restauradores que nos hicieron todo lo que era la catalogación de los bienes culturales que albergaban los edificios. Por otro lado, hicimos un convenio con la Universidad de Salamanca para que esos planes de emergencia pudiéramos tenerlos también en 3D o en vistas virtuales, que veremos ahora cómo es. Y hay una máxima: si todo es prioritario, entonces todo se vuelve secundario. Os hablará, si nos da tiempo, luego Juan de Córdoba, un incidente que tuvieron allí en el que cuando llegaron los bomberos dijeron que todo era importante. No, todo no es importante porque todo no se vuelve a salvar. Siempre vamos a tener que sacrificar algo. Entonces es más fácil sacrificar lo que menos valor tiene que lo que más valor tiene. Con todo esto hicimos lo que llamamos el plan de protección, que consta de estos 5 documentos. El primero, que es la protección contra incendios, el plan de protección. El segundo, que es un manual de salvaguarda de bienes culturales. El tercero, que es un manual sobre la prevención de incendios de los edificios históricos. El cuarto es un programa de gestión. Y el quinto es toda la implantación que hicimos de este plan de emergencia. Si nosotros entramos, vamos a ir viendo pues, todos los edificios, pero vamos a ir viendo
Vamos a poner uno, que es además el primero que vimos, que es una iglesia románica del siglo